Bueno, en este video vamos a ver las últimas dos vías que nos habían quedado pendientes del video anterior, y ellas eran por un lado la cetogénesis y por otro lado la cetólisis, es decir, síntesis y degradación de cuerpos cetónicos. Ambas, tanto la cetogénesis como la cetólisis, se dan en situación de ayuno, ayunos muy prolongados, como siempre decimos, dependiendo de cuál fue la ingesta anterior. Si bien comienza a aumentar en los ayunos prolongados, como les digo, siempre tenemos un nivel basal de cuerpos cetónicos, un nivel muy pequeño en sangre, pero muy pequeño, como les digo, pero siempre existe, aunque no estemos en ayuno. En cuanto a las características de los cuerpos cetónicos, en primer lugar podemos decir que son solubles. Eso quiere decir que, a pesar de ser derivados lipídicos, pueden transportarse libremente en sangre sin la necesidad de una proteína como por ejemplo la albúmina que los acompañe, que los transporte en la sangre. La clase que viene van a ver que, por ejemplo, para transportar colesterol o triglicéridos en la sangre vamos a necesitar de las lipoproteínas, ya algo hemos hablado, que las van a transportar en sangre, que hacen de vehículo para que se puedan transportar en sangre. En el caso de los cuerpos cetónicos esto no es necesario porque son solubles, son polares. La solubilidad de los cuerpos cetónicos es gracias a que son sustancias muy pequeñitas, como podemos ver en pantalla, son cadenas carbonadas muy pequeñas, de 4, 3 y 4 carbonos, son pequeñas realmente. Y muy cortitas, y además tienen un grupo carboxilo. El grupo carboxilo es ese que le da su función ácida, los que los hace sustancias ácidas. El hígado es el único órgano que puede hacer síntesis de cuerpos cetónicos, es decir, el único órgano que puede hacer cetogénesis, y también es el único órgano que no la puede utilizar, que no hace cetólisis. Como siempre decimos, el hígado es un órgano súper noble y que siempre está trabajando al servicio del resto del organismo. Esta es una situación más en la que el hígado trabaja para el resto. La cetólisis se va a dar en situaciones normales, en condiciones normales, en el músculo cardíaco y en riñón. Cuando ya se instala el ayuno, es decir, en ayunos muy prolongados realmente, después de 7 a 10 días de no consumir glucosa, de no consumir ningún tipo de alimentos, recién ahí el cerebro, que decíamos que era un órgano glucodependiente porque solo consumía glucosa, recién ahí sufre un mecanismo de adaptación y va a poder comenzar a combustionar cuerpos cetónicos, puede comenzar a comer, a obtener energía a partir de cuerpos cetónicos. Cuando hablamos de cuerpos cetónicos, como ven en pantalla, hablamos de tres sustancias: acetoacetato, acetona y 3-hidroxibutirato, y son sustancias que provienen del catabolismo excesivo de ácidos grasos y de aminoácidos. Esto significa y quiere decir que van a venir tanto de lipólisis y posteriormente de beta-oxidación y de la degradación de proteínas, que aún no lo hemos visto, pero lleva el nombre de proteólisis. De estos tres que tenemos acá, solo dos nos van a servir para darnos energía, y esos son el acetoacetato y el 3-hidroxibutirato. La acetona no va a servir para la energía y es lo que llamamos un cuerpo cetónico excretable. Esto quiere decir que lo podemos eliminar, y esta eliminación va a ser principalmente por respiración. Esta eliminación de esta acetona por respiración es una característica muy particular que se puede dar en personas que están cursando con una cetoacidosis, con un aumento muy grande de cuerpos cetónicos en sangre, y se puede identificar con el olor que tiene el aliento de la persona que lo está padeciendo. Es un olor muy fuerte, un olor muy parecido al olor que tiene el quitasmalte. Es un olor realmente muy, muy penetrante, y es un olor como medio, se lo llama como aliento a manzana. Ese es el nombre que se le suele usar comúnmente. Es un aliento muy particular y con un aroma muy dulce.
Estas dos vías son dos vías que ocurren en mitocondria y ocurren casi en simultáneo. Esto quiere decir que se sintetizan y se degradan los cuerpos cetónicos casi en el mismo momento. Veamos cómo se van a generar estos tres cuerpos cetónicos. El sustrato principal de esta vía, de la síntesis de cuerpos cetónicos, va a ser el acetil-CoA que va a venir por un lado de la degradación, como decíamos recién, del catabolismo de los ácidos grasos, de la beta-oxidación, y por otro lado también ese acetil-CoA puede provenir del catabolismo de las proteínas, del catabolismo muscular, de la proteólisis. Lo primero que va a ocurrir va a ser que se van a unir dos acetil-CoA y van a formar acetoacetil-CoA. Luego va a aparecer una enzima, la HMG-CoA sintasa, enzima que seguramente les suene porque hay otra enzima que hemos visto con este mismo nombre que si hacen un poquito de memoria van a recordar que participaba en la síntesis de colesterol. Ojo, haciendo una aclaración acá que en el caso de la síntesis de colesterol se daba en citosol y en este caso estamos hablando que la cetogénesis se va a dar en mitocondria, así que son enzimas que realizan el mismo trabajo pero en distinto sitio celular, una en mitocondria, otra en citosol. Podríamos decir que son dos isoenzimas, como hemos visto el cuatrimestre pasado, este concepto de dos enzimas que realizan lo mismo pero en distinto sitio. Después de la acción de otra enzima, que no importa el nombre, recuerden, todas las enzimas intermedias no las vamos a nombrar, tampoco vamos a tener que recordar ninguna enzima en este caso porque ni la síntesis ni la degradación de cuerpos cetónicos tiene enzima clave, así que acá no hay enzimas que recordar, solamente se las nombro para que entiendan cómo es el proceso. Entonces, después una enzima va a venir y va a formar el acetoacetato, primer cuerpo cetónico, y esta se puede reducir a 3-hidroxibutirato, segundo cuerpo cetónico que nombramos, o se puede decarboxilar a acetona, tercer cuerpo cetónico. Esta acetona, acuérdense que era la que habíamos dicho que no servía como energía y que se excretaba por respiración. ¿Cuál de los tres cuerpos cetónicos se va a formar? Va a depender del requerimiento de la célula, como siempre decimos. Lo que la célula necesite en ese momento es lo que se va a sintetizar. Pero tengan en cuenta esto, que no hay ninguna vía paralela para la síntesis de cada uno de estos tres cuerpos cetónicos. Se interconvierten entre sí. Piensen que esto tiene una razón de ser. Esta es una vía que se da en una situación de emergencia. Necesitamos fabricar rápidamente combustible para que obviamente después pueda ser utilizado por los tejidos que lo necesitan. Entonces no tendría sentido que se alargue esta vía realizando tres vías distintas. Es una vía corta, rápida y de emergencia. Bien, ¿por qué hacemos entonces cetogénesis y cetólisis? ¿De dónde vienen esos acetil-CoA y por qué se generan en situaciones de ayunos muy prolongados? Recién yo les dije que venían de las grasas y de los aminoácidos, del catabolismo de estos dos nutrientes. Nosotros vimos en la segunda clase que el destino natural y esperable de los acetil-CoA era entrar en Krebs para que esto se pueda oxidar por completo y para poder obtener energía. Entonces, si decimos que los acetil-CoA tienen como finalidad principal meterse dentro de Krebs, ¿qué es lo que ocurre acá y por qué se sintetizaron cuerpos cetónicos? ¿Por qué no fueron directamente a meterse dentro de Krebs para poder oxidarse? El tema es el siguiente, si yo aumento la producción de acetil-CoA, porque hay gran beta-oxidación, porque hay gran degradación de proteínas, porque justamente estoy en ayuno, un ayuno súper instalado y ya agoté todas mis reservas de glucógeno, el ciclo de Krebs se va a saturar, como hemos dicho en otras oportunidades, va a superar su capacidad máxima de funcionamiento y todos esos acetil-CoA que no pudieron ingresar a Krebs, porque Krebs está a su velocidad máxima, se van a desviar hacia la síntesis de cuerpos cetónicos, hacia la síntesis de este combustible alternativo que son los cuerpos cetónicos. El peligro de la síntesis de estas sustancias, de estos cuerpos cetónicos, es que son ácidos. Y si son ácidos, pensemos qué es lo que va a ocurrir con el pH de nuestra sangre.
obviamente una sustancia ácida presente en la sangre, lo que va a generar es que disminuya el pH de la sangre, que baje el pH de la sangre y que se acidifique la sangre. El problema con esto es que esto puede llevar a una acidosis metabólica seguido de coma y obviamente si esto no se logra revertir, no se compensa, termina con la muerte de la persona. Además de ayunos muy prolongados, como veíamos recién, que era una de las causas por la cual se formaban los cuerpos cetónicos, hay otras situaciones en las cuales se puede generar un aumento de la síntesis de los cuerpos cetónicos. Y obviamente que la persona entre en cetoacidosis, que es el mayor riesgo. Una de esas situaciones es lo que ocurre en los pacientes diabéticos, lo que ocurre en la diabetes. Siempre cuando hablamos de diabetes y estos casos de descompensación y de cetoacidosis hablamos de diabetes tipo 1. En la diabetes, como ya saben, va a haber un déficit de la síntesis pancreática de la insulina, por eso hablamos de diabetes tipo 1. Y si no hay insulina circulando en sangre, las células van a creer que estamos en ayunas porque no hay nadie que les avise que afuera hay glucosa para dejarla entrar. Esto ya lo hemos hablado en otras situaciones. Si me falta insulina, la glucosa no va a poder ingresar a los tejidos, va a quedar fuera de los tejidos, o sea que voy a tener mucha glucosa circulando en sangre por un lado y por otro lado los tejidos, las células, sin provisión de glucosa y creyendo que afuera no hay glucosa, lo que llamamos un falso ayuno. Como consecuencia de esto, las células van a interpretar que estamos en un ayuno y van a comenzar a aumentar las hormonas del ayuno y el estrés, glucagón, adrenalina, y se van a comenzar a activar todas las vías metabólicas del ayuno. Primero, glucogenólisis, primera vía que ocurre en ayunos cortitos. Luego comienza la gluconeogénesis, y le van a seguir la lipólisis, la beta-oxidación y la proteólisis también. Como ya hemos visto, todas estas vías van a generar un aumento excesivo en la producción de acetil-CoA y todo ese acetil-CoA se va a desviar hacia la síntesis de cuerpos cetónicos, ya que Krebs, como ya dijimos, está saturado, está a su capacidad máxima. El cuatrimestre pasado, en alguna de las clases, hemos hablado acerca del llamado debut diabético. Se da en personas que por lo general son pequeñas, en edades tempranas, y es la forma en la que la persona se entera que padece diabetes, siempre hablando de lo que sería diabetes tipo 1, ¿no? Como les dije recién, porque ahí es donde hay un déficit total de insulina, de la síntesis de insulina. Justamente este debut diabético es producido por una cetoacidosis. Lo que ocurre es que baja el pH de la sangre por el exceso de cuerpos cetónicos, por ser sustancias ácidas, y la persona entra en coma. Cuando entra a la guardia de la clínica, con el cuadro de descompensación en la clínica, lo que suelen hacer es dosarle en sangre y encuentran que los niveles de cuerpos cetónicos están elevadísimos. Piensen que una persona que está en cetoacidosis en sangre tiene entre 200 y 300 veces más de cuerpos cetónicos que una persona normal, que este nivel basal que yo les decía que podría existir de cuerpos cetónicos, realmente elevadísimos. Además de lo que sería el cuadro de descompensación diabética, la otra situación en la cual se puede dar un aumento de cuerpos cetónicos en sangre es en las llamadas dietas cetogénicas o dietas keto. Son dietas que en algunos casos son hipocalóricas y restringidas en hidratos de carbono, o dietas disociadas, altísimas en proteínas y altísimas en grasas y casi nulas en hidratos de carbono. En estos dos casos lo que se busca es forzar al organismo a generar cuerpos cetónicos. Justamente ese es el efecto que se busca. En el caso de las dietas hipocalóricas, someto al organismo a un ayuno prolongado, muy fuerte, y de esta forma comienzo a degradar mis reservas de grasa. Esto va a generar que aumente mucho el acetil-CoA, que se va a desviar hacia la síntesis de cuerpos cetónicos porque se va a saturar Krebs. Mismo mecanismo que en los casos anteriores. Por otro lado, los cuerpos cetónicos, además, son inhibidores del apetito. Y esto va a contribuir y a acentuar aún más el cuadro. Menos como,
más se instala el ayuno y más cuerpos cetónicos comienzo a sintetizar. En el caso de lo que serían las dietas disociadas, genero algo similar, el aporte de grandes cantidades de proteínas y grasas y nada de hidratos de carbono fuerza al organismo a utilizar como combustible las grasas y las proteínas en vez de los hidratos, y otra vez hay una gran producción de acetil-CoA y en consecuencia la formación de estos cuerpos cetónicos. ¿Cuál es el problema de estas dietas? En primer lugar, no son dietas equilibradas. Esto quiere decir que no van a cubrir con los requerimientos de vitaminas y minerales. También hay que tener en cuenta que el exceso de acetoacetato y de 3-hidroxibutirato se va a eliminar por orina y además va a aumentar el potasio y el sodio, lo cual va a generar una pérdida de cationes y puede ocasionar un desequilibrio electrolítico. En segundo lugar, como ya dijimos antes, los cuerpos cetónicos son ácidos y acidifican el pH de la sangre. Y es por eso que hay que tener precaución con este tipo de dietas, por eso no son seguras. No son seguras sin un seguimiento adecuado. También este tipo de dietas van a generar el llamado efecto rebote. Piensen que se está sometiendo al organismo a un ayuno forzado. El organismo ante un ayuno forzado y tan extenso se va a volver ahorrador y se va a ir ralentizando de a poco el metabolismo, y en cuanto comienza a recibir alimento nuevamente, todo lo que se incorpora se va a transformar en reserva, se va a transformar en grasa para cuando se vuelva a entrar en ayuno. Y por último, es importante destacar también la función social que tienen los alimentos. Las personas nos relacionamos y formamos vínculos alrededor de los alimentos. Los hidratos de carbono están muy presentes en la dieta de todos nosotros, no solo de los argentinos, sino de todo el mundo. Piensen lo difícil que sería quitarlos de por vida. Por eso es que es tan difícil que este tipo de dietas se puedan sostener en el tiempo. Y lo que suele ocurrir es que las personas se terminan cansando y terminan abandonando estas dietas. Bueno, hasta acá llegamos entonces con estas dos vías que, como les dije, son cortitas y se explican al mismo tiempo porque ocurren en simultáneo. Nos vemos en la clase del día sábado.